En nombre de la paz y la patria y el amor se abre la sesión. La exacta de la sesión 129, 136 y 137 quedan a disposición de los señores diputados y las señoras diputadas, integrantes de la comisión. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el cual se refiere al catastro de datos, planificación de acciones y medidas de protección a los daños ocasionados al patrimonio cultural en el marco del estallido social. Adjunta tabla resumen. Este documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio del Consejo Nacional de Televisión, mediante el cual informa en relación al eventual recorte presupuestario del fondo del canal del Consejo Nacional de Televisión, en el contexto de los ajustes y reasignaciones en el presupuesto del sector público a consecuencia de la crisis sanitaria por el brote del COVID-19. Informa que las reasignaciones contenidas en el decreto número 718 del 4 de mayo pasado del Ministerio de Hacienda, que modifica el presupuesto vigente, no consideran ajustes al subsidio correspondiente al fondo del Consejo Nacional de Televisión 2020, lo que permitirá su normal ejecución en el marco de los concursos convocados en el presente ejercicio. Oficio de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, de las Artes y del Patrimonio, Región de Antofagasta, mediante el cual señala que consultada la oficina de partes no se ha recibido ninguna carta al Sindicato Nacional Interempresa de Profesionales y Técnicos del Cine y Audiovisual. Oficio del presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, mediante el cual indica que la ley número 20.810, que fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música folclórica oral a la radiodifusión chilena, no entrega a esa corporación la obligación ni las atribuciones legales para imponer el cumplimiento de estos porcentajes ni su fiscalización. Sin embargo, informa que en forma constante solicitan a sus socios respetar y cumplir con las obligaciones legales vigentes. Es así como se han constatado, según los balances de la SCD, que mide las ejecuciones radiales de las emisiones del país, que el año pasado marcó un récord con un 34,32% de promedio de canciones nacionales en radios, tendencia que se mantiene en 2020 con un 33,88% el mes recién pasado. Destaca que los porcentajes de cumplimiento señalados no consideran a los artistas no registrados en la Sociedad del Derecho de Autor, lo que refuerza que la radiodifusión sonora supera ampliamente y en forma voluntaria los porcentajes establecidos en la ley. Correo electrónico de la directora ejecutiva de Albacete Arte Joven, mediante el cual solicita audiencia con la comisión para exponer sobre la situación de la corporación que dirige. Es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Diputados, diputadas. No alcanzo a ver acá. ¿Quién está? ¿No, nadie pide la palabra? Ya. ¿Varios tienen presente? ¿Sí, en varios? Sí, en varios es el oficio. Sí, claro. Diputado Celi. Gracias, presidente. Sí, por su intermedio quería solicitar un oficio al Ministerio de Cultura, las Artes y Patrimonio, referente a todas las personas contratadas o que hayan ingresado a este ministerio, incluido, por cierto, su respectiva subsecretaría, a partir del 11 de marzo del 2018 hasta la fecha que se me remita el oficio respectivo. Se entiende, por cierto, en cualquier calidad que se haya integrado al Ministerio de las Artes, Cultura y Patrimonio, desde el 11 de marzo del 2018 hasta la fecha que me remitan el respectivo oficio. Eso, perfecto, presidente, gracias. ¿Estamos de acuerdo con ese oficio? ¿Alguien no está de acuerdo? Sí, no hay oposición. Acordado entonces. ¿Algún otro diputado o diputada quiere intervenir en varios? Gracias. La sesión tiene por objeto
continuar con el estudio de la implementación de medidas de apoyo para el rubro de la cultura durante la emergencia sanitaria elaboradas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la redistribución presupuestaria de sus programas y el potencial recorte presupuestario mandatado por la Dirección de Presupuestos. Participan en esta sesión, en representación de la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Subsecretario de las Culturas y las Artes, señor Juan Carlos Silva. Está presente, ¿cierto? Bienvenido, Subsecretario. La Presidenta del Colegio Profesional de la Danza, Prodanza, señora Anabela Roldán. Bienvenida, señora Anabela. El representante de la Red de Festivales de Chile, la señora Andrea Pérez de Castro, junto al señor Jorge Moreno. Bienvenidos ambos, la señora Andrea y el señor Moreno. La directora general de la Fundación Teatro Amil, señora Carmen Romero. Bienvenida, Carmen. La directora del Centro Parque Cultural Valparaíso, Nelia Pozo. Bienvenida, señora Nelia. Y el representante del bloque La Cultura, Mesa de Unidad Social, señor José Osorio. Bienvenidos todos y bienvenidas todas. Vamos a asignar, para que podamos alcanzar estas sesiones más cortas, aunque podemos hacer un alargue, porque la sesión de sala empieza más tarde, pero eso depende de la voluntad de los diputados que estemos y diputadas que estemos presentes. 7 minutos por exposición a los expositores, y vamos a comenzar con la presidenta del Colegio de Profesionales de la Danza, señora Anabela Roldán. Tiene la palabra doña Anabela. No está ingresada, podemos averiguar. Entonces, la señora Andrea Pérez de Castro y el señor Jorge Romero, ¿están presentes? El señor Moreno entonces tendría que empezar la... ¿Tiene la palabra el señor Moreno? ¿Sí me escuchan? Sí, estamos escuchando muy bien. Sí, muchas gracias. Buenos días a la Comisión de Cultura, y por intermedio del presidente también saludar al subsecretario Juan Carlos Silva. Nosotros como Red de Festivales hemos confeccionado un documento, para ser mucho más preciso, y por cuanto lo voy a leer, ¿sí? Perfecto. ¿Imaginan cómo sería su vida si nunca hubieran leído un libro, si nunca les hubieran contado un cuento? ¿Imaginas cómo sería tu vida si nunca hubieses bailado? En las últimas décadas, en Chile y en Latinoamérica, los festivales se han fortalecido como parte esencial del ecosistema creativo. En el contexto de recuperación de los espacios democráticos, han surgido numerosas iniciativas que buscaban activar el diálogo y la interacción entre las y los ciudadanos y recuperar espacios de encuentro y cohesión social, principalmente gracias a la iniciativa de la sociedad civil y el impulso del trabajo colaborativo a nivel nacional e internacional. El COVID-19 ha remecido al mundo entero, paralizando nuestras prácticas habituales y obligándonos a reformular nuestro estilo de vida. La magnitud de la pandemia del virus dependerá del tiempo. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a duras consecuencias para el sector artístico y cultural debido al cierre de las actividades en nuestro país y el resto del mundo, lo que es un duro golpe para trabajadores de la cultura, organizaciones y público. En este contexto, los festivales de artes escénicas nos hemos unido y articulado en una red en la forma de una asociación gremial representando las realidades y necesidades de los diversos encuentros de esta índole, de carácter no estatal, que se distribuye de norte a sur en el territorio nacional. Esta red está conformada por 22 festivales de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, Biobío, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Gracias a nuestra descentralización territorial, alcanzamos presencia en más de 45 ciudades de Arica a Puerto Williams. Somos festivales muy diversos, con una trayectoria promedio de 10 ediciones, que hemos venido trabajando de manera autónoma, y ante la contingencia hemos decidido unirnos y accionar en conjunto.
Pertenecemos a un eslabón importante de la cadena de circulación y empleabilidad de las artes y de los artistas, constituyendo una plataforma de generación de oportunidades profesionales, tanto a nivel nacional como internacional. Según el diagnóstico de la economía creativa de Chile del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del 2015, abro comillas, los festivales se han transformado en una de las principales instancias de difusión de las artes escénicas. La puesta a disposición de una variedad de opciones en un corto espacio de tiempo y la cantidad y calidad de publicidad conjunta que ellos logran pueden ser considerados elementos que determinan el éxito en cuanto a la participación que generan. Cierro de comillas. Somos organizaciones que vamos más allá de la temporalidad de cada uno de nuestros encuentros, llevando a cabo diversas iniciativas complementarias al evento mismo, como actividades de mediación, formación de audiencia, artistas, coproducciones, producciones propias y giras nacionales e internacionales, generando una vinculación permanente con las comunidades y el ecosistema artístico del que somos parte, activando equipamientos culturales, economías locales y redes de colaboración, actuando como articuladores en nuestro territorio y disciplinas. Todo esto por el desafío de mantener la conexión con las audiencias y las comunidades, apoyar a las y los creadores de las artes escénicas nacionales, aportar a los procesos de cohesión y participación social y seguir generando alternativas de exhibición y empleo para los y las trabajadores de la cultura. Por todo lo anterior entendemos los festivales como dispositivos fundamentales del desarrollo social, económico y cultural de los territorios y disciplinas que abarcan, capaces de generar procesos y no solo como espacios de exhibición de carácter efímero y acotado en el tiempo. Los festivales que componen la red movilizan en un año promedio a 400 compañías con 1.200 funciones, llegando a 680.000 espectadores, generando puestos de trabajo para alrededor de 3.000 artistas, técnicos, diseñadores teatrales, además de 850 trabajadores formales dedicados a la coordinación, gestión y producción de los festivales, lo que se suma a los empleos indirectos que se generan a través de la contratación de proveedores y servicios de rubros como hotelería, alimentación, transporte, que representan alrededor del 50% del presupuesto total de cada festival, aportando con esto de manera directa a las economías locales. Apoyamos la creación artística a través de coproducción de obras y residencias. Abordamos diversas disciplinas de las artes escénicas, que van desde el teatro de formas animadas, objetos y muñecos, danza, teatro, circo contemporáneo, performance, teatro callejero, música, instalaciones, artes visuales y nuevos formatos de la mano de organizaciones formales e informales. El 100% de los festivales de la red tienen vínculos de cooperación con centros culturales, instituciones educacionales 85%, organizaciones comunitarias 77%, juntas de vecinos 69%, activando el espacio público en un 100%, salas públicas y privadas al 92%, infraestructura barrial 92% y espacios no convencionales en un 77%, lo cual nos permite adaptarnos a todo tipo de espacios, no solo en salas, aumentando las posibilidades de promover contenidos ante las nuevas condiciones de resguardo sanitario. Aportamos a la descentralización y acceso a la cultura, programando obras a lo largo de todo el territorio, generando circuitos de circulación e intercambio. El 90% de los festivales de la red reciben programación desde otras regiones del país y el 30% programan obras en regiones distintas a su región de origen, llegando muchas veces donde no hay salas ni centros de programación permanente. Además, el 60% de los festivales programa obras internacionales superando las 100 obras al año. Estas relaciones de intercambio también nos han permitido establecer convenios de colaboración con diversas instituciones nacionales y extranjeras que son clave a la hora de intercambiar experiencias y protocolos en un contexto de retorno a la actividad copresencial. Somos estos festivales los que año a año hemos contribuido a enriquecer el tejido social en los territorios más diversos con propuestas culturales y educativas que han aportado a fortalecer la identidad de las comunidades, ampliar sus horizontes, revitalizar espacios de encuentro ciudadano y de prácticas democráticas a través de las artes.
Es por eso que en los últimos 30 años el Estado ha destinado recursos para mantener con vida y proyección estos valiosos espacios de encuentro. En este sentido, para la diversidad de festivales que conforman esta red y seguramente para muchos otros, los fondos públicos son una fuente fundamental de financiamiento. Así lo hemos constatado a través del trabajo colectivo, corroborando que el 100% de los festivales que la conforman han recibido financiamiento público, pero este cubre solo un 40% de sus presupuestos totales, por lo que casi el 80% debe buscar modelos de financiamiento público-privado, que incluyen aportes de empresas, organismos internacionales y en gran medida aportes propios. Prácticamente el 100% de la red tiene equipos de trabajo permanentes que trabajan sobre 4 meses al año, un 47% entre 10 a 12 meses. Sin embargo, sobre un 30% recibe remuneración por menos de 3 meses. Esto demuestra la existencia de un contingente de artistas y gestores dispuestos a sostener los festivales y su quehacer, aun cuando esto implique poner su trabajo a disposición de levantar empresas que a ojo de las lógicas normales de cualquier mercado son imposibles. Ante esta situación nos preguntamos... Don Jorge, estamos en el tiempo, si puedes resumirlo. Muy amable. Andrea, te cedo la palabra. ¿Llegó ella? Sí, Bueno, disculpe. más del tiempo posible. Le doy 3 minutos por el problema de conexión que tuvimos a la señora Andrea. Gracias. Buenos días. Buenos días. Vamos a ir al cierre. La actividad artística es esencial para el desarrollo humano, especialmente en las circunstancias presentes, y será fundamental a la hora de la reactivación social y económica del país. Sin embargo, los festivales que componen esta red enfrentan un futuro incierto, incluso a riesgo de desaparecer. Queremos manifestar nuestra preocupación por la sostenibilidad del ecosistema cultural en su totalidad y específicamente de la red de festivales. Nuestra preocupación se basa en las declaraciones de la DIPRES manifestadas en el documento Ajuste Fiscal para financiar gastos derivados de la pandemia del coronavirus del 28 de abril del 2020. La incertidumbre de que si las líneas de financiamiento fondar para festivales nacional y regional seguirán existiendo o han sido reemplazadas por las medidas de emergencia informadas el 2 de mayo del 2020. La suspensión tanto de los FNDR, 6% en muchas regiones, como de los recursos municipales para las actividades culturales en diversas comunas. La escasa participación sectorial en la toma de decisiones a la hora de pensar medidas de apoyo tanto para las emergencias presentes como para la situación futura. En especial que los festivales no hayan sido considerados los actuales fondos de emergencia. Nosotros tendremos que enfrentar un escenario incierto de vuelta a conectarnos con los públicos, por lo que se necesitan fondos adicionales para nuevas plataformas de realización, difusión, elementos sanitarios para dar seguridad a los públicos y a los participantes de estos encuentros. ¿Qué proponemos? Queremos reiterar, como han manifestado otras instituciones que han expuesto frente a esta comisión, el llamado a las autoridades a no recortar el financiamiento público en el ámbito de las artes y culturas, en sus diversas formas, que hasta antes de esta crisis realizaba una contribución cercana al 2,2% al PIB. Hemos manifestado a lo largo de esta exposición y durante años el rol permanente de los festivales como agentes intermediadores, desarrollando vínculos con cada una de nuestras comunidades y territorios, y por tanto exigimos políticas públicas acordes para lograr mayor estabilidad y certeza en nuestras organizaciones. Nos parece urgente la conformación de mesas de trabajo inclusivas y vinculantes entre los agentes culturales y MINCAP para el mes de junio, que consideren a los festivales. Esta crisis solo las podremos superar mediante estrategias colectivas y coordinadas entre todos los integrantes del ecosistema cultural. El objetivo de estas mesas es abordar y elaborar los planes y medidas de contingencia para enfrentar el regreso a los espacios colectivos en torno a la arte y la cultura, con los presupuestos adecuados para la implementación de las medidas de seguridad sanitaria que éstas le requieran. En la Ley de Arte Escénico y su reglamento, que fue redactada en los tiempos de normalidad, no se contemplaron elementos y factores que ahora, ante esta crisis, salen a la luz y que solicitamos revisar e incluir. Nos enfrentamos ante una triple crisis, la médica, propia de la pandemia, la económica, que nos golpearía con fuerza, pero no menos importante, psicológica, donde la cultura tiene un rol fundamental donde aportar y actuar.
queremos recordar el llamado establecido por la Organización Mundial de la Salud, estableciendo, abre comillas, que el arte y la cultura benefician seriamente la salud y recomiendan por primera vez recetar estas actividades para hacer frente a algunas de enfermedades y problemas. Nos interesa recalcar la importancia de la subsistencia de este ecosistema cultural por su aporte relevante en los ámbitos ya mencionados y también la activa importancia que tendrán en la recuperación de los hábitos de convivencia ciudadana, siendo los festivales de artes escénicas una instancia que contribuirá a la descomprensión emocional, con mayor flexibilidad de formatos, aire libre, gimnasio, etc., y mayor cercanía a las comunidades y los territorios que las estructuras fijas de programación cultural. Hecho este diagnóstico y expresada nuestra preocupación y nuestras demandas, nos ponemos a disposición para el diálogo y ser una extensión estratégica en el desarrollo de planes, programas y proyectos del área de las artes escénicas, los públicos y la vida ciudadana. Creemos hoy que más que nunca es necesario complementarnos, actuar de manera solidaria y colaborativa. Y por último, ¿se imaginan qué miserable sería la vida sin el arte? No nos pueden extinguir, nos tienen que multiplicar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Andrea. Tengo entendido que la señora Anabela Roldán está presente, ¿cierto? Sí. Entonces tiene la palabra doña Anabela, que representa al Colegio Profesional de Danza Pro Danza. Adelante, doña Anabela. Anabela, por favor, active su audio. Tiene que activar el audio. En la parte inferior izquierda de su equipo puede ver el símbolo del micrófono. Ya, ahí lo di yo. Bueno, buenos días, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colega. Yo soy Anabela Roldán, presido el Colegio Nacional de Profesionales de Danza de Chile. Esta institución fue creada en el año 95. Es una de las instituciones más antiguas del arte danzario chileno. Bueno, agradecemos la invitación. Nosotros hicimos llegar a esta honorable comisión, junto con la petición de ser escuchados, recibidos a la altura, un punteo resumiendo nuestras principales demandas de los profesionales del arte de la danza de Chile. Bueno, creemos, y también en relación a lo que exponen nuestros colegas que han antecedido en la palabra, que hay dos grandes problemas, dos grandes maneras de acceder al problema. Están los problemas sociales, ¿no es cierto?, que vienen de esto, y los problemas profesionales, ¿no es cierto?, que también origina esta pandemia. Respecto de los problemas sociales, nosotros hemos sentido y mantenemos, señor presidente, que no hemos sido tratados como trabajadores. Realmente se nos trata como si fuéramos aficionados, como si tuviéramos el hobby del arte. Y esto no es así. Y lo digo ¿por qué? Porque en las medidas sociales que se ha beneficiado a la población, al resto de los trabajadores, no hemos sido considerados. Y esto es algo que le hemos hecho ver tanto a nuestra ministra, nosotros por lo menos los profesionales de danza, mediante carta, y también directamente y mediante comunicación escrita al señor subsecretario presente en esta reunión. Buenos días, señor subsecretario. Creemos que este es uno de los grandes problemas. Somos trabajadores del arte, señor presidente, señor subsecretario, colegas. Lo que nosotros hacemos, nuestra danza, nuestro poema, nuestro espectáculo, la canción o la representación que nosotros hacemos, la escultura, la pintura, etc., es lo que nosotros entregamos a la sociedad en el día a día, ¿cierto? Y somos trabajadores de esto, no es nuestro hobby, vivimos de esto, hemos estudiado, somos altamente especializados en nuestras actividades y también, como han dicho varios informes, estoy repitiendo palabras, altamente precarizados. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que queremos decir, y en esto, vuelvo a decir, en esto que los artistas somos trabajadores del arte,
La ficha de protección social sobre la cual se miden los beneficios que se han entregado a los otros ámbitos de los trabajadores de nuestro país, cuando nosotros o cualquier uno tiene un título superior, se le resta puntos, 60 puntos se nos resta. Tenemos título, pero el título no nos provee la canasta familiar, no nos paga el arriendo, la luz, el agua, el CAE. Bueno, entonces lo primero que nosotros hemos solicitado en nuestros documentos es que se considere esta característica. No nos pueden restar puntos en nuestra ficha de protección social porque tenemos un título superior. Tenemos un título superior y no solo, tenemos un magíster y no solo uno, varios en muchos casos. Y hay quienes no lo tienen, obviamente, pero esa no puede ser un momento de castigo. No puede ser, está mal entendido. Entonces esa es nuestra primera demanda. Siguiendo con esto, ¿no es cierto? Ya entrando al tema económico en general. También hemos demandado en muchas oportunidades por escrito y personalmente a nuestras autoridades, no solamente de este gobierno, sino anteriores, porque yo soy dirigente gremial desde los años 70, señor presidente, que presidí el sindicato de bailarines del Teatro Municipal, del cual yo pertenecía como profesional. Hemos demandado que en Chile, y eso lo logramos en los 70, que en Chile se eliminara la exención de impuestos a los espectáculos extranjeros. Esa es mucha plata que entra al país, ¿no es cierto?, que debiera venir en ayuda del Estado para normalizar de alguna manera la precaria situación que tuvo el Consejo de la Cultura y que tiene nuestro ministerio. Porque la situación económica del ministerio es precaria, y lo ha sido siempre desde su fundación, los antecedentes, ¿no es cierto?, que fue el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Digo, en los años 70 esto lo conseguimos. Se eliminó el impuesto, es decir, la exención a los espectáculos extranjeros. Pero obviamente que posteriormente, durante el régimen militar, durante la dictadura, esto volvió y sigue siendo. Insistimos, se debe derogar. Los espectáculos extranjeros, cuando vuelvan a la normalidad, deben pagar sus impuestos. En el mismo orden de ideas, ampliamente, ¿no es cierto?, hay un problema que es endémico de la cultura y el arte y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando y lo que sigamos hablando futuro en cualquier sistema, con pandemia o sin pandemia. El Consejo de la Cultura se creó en el año 2003. Hoy, aún, nuestro sector no cuenta con un catastro del arte y la cultura, de las instituciones y sus artistas. Nuestro ministerio todavía no sabe quiénes somos y cuántos somos y dónde estamos, qué hacemos. No tienen idea, no tenemos un catastro nacional. Y señor presidente, esta honorable Cámara, señor subsecretario, eso es lo primero que ustedes tienen que mejorar. No sé cómo han podido venir trabajando una veintena de años sin saber con quiénes están trabajando, en qué condiciones, cómo, dónde y cuándo. Es increíble, es inconcebible. Mal pueden distribuir o redistribuir o hacer planes de desarrollo si no tenemos un dato básico, me parece. También en términos generales, ¿no es cierto? Nuestros gremios no tienen ningún apoyo. Sin embargo, hay algunos que sí lo tienen. Y esto no es hacer un trato comparativo en desmedro de, al contrario, en favor de, así como la SECH, nuestros compañeros queridos de la Sociedad de Escritores de Chile, la APECH, nuestros queridos compañeros de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, cuentan con un apoyo del Estado que está en el presupuesto nacional desde décadas atrás, décadas. Bueno, son los únicos y nunca ha sido posible que otros gremios tan antiguos como este nuestro, reitero, somos del año 95, tengan algún apoyo del Estado. No es posible concebir gremios fuertes de los artistas que solo vivan a partir de las cotizaciones de sus trabajadores, porque sabemos que nuestro trabajo es incierto.
es muy extraño tener algún trabajo permanente. Lo sabemos todo y creo que no es el caso de abundar en eso, ¿no es cierto? Entonces, estoy diciendo, la idea que estoy manejando es que nuestras organizaciones que nos representan solamente vivan con la contribución de las cuotas sindicales, las cuotas sociales de sus afiliados. No podemos tener organizaciones fuertes por eso. Por eso creemos que la situación que beneficia a nuestros colegas de los dos gremios aludidos debiera ser general y debiera haber una forma de apoyo a nuestra gremialidad. Son nuestros gremios, nuestras organizaciones gremiales las que nos defienden. Respecto del... Doña Ravela, estamos acercándonos al tiempo. Perdón. Redondeando, gracias. Bueno, lo último que quiero decir, señor presidente, es en relación a los recortes. Ni los recortes ni la proveniencia de los dineros de estos 15.000 millones ha sido transparentada. Todavía no se informa qué han recortado, cuánto, cómo y dónde, ni tampoco la proveniencia de los 15.000 millones. Y eso es fundamental saberlo. Respecto del recorte, nosotros los profesionales de danza queremos decir aquí lo mismo que le hemos dicho a nuestras autoridades. Ha habido autoritarismo al aplicar estos recortes. Debiera haber sido conversado con nosotros. No, a nosotros nos han recortado algo que se ha filtrado, o sea, que no es una información oficial, que nos han recortado, por ejemplo, el encuentro coreográfico de la Sala Rao. Nosotros no aceptamos esto, y esto ha sido levantado no solamente por este gremio que yo represento aquí, también el Sindicato Nacional de Trabajadores Artistas de Danza lo ha levantado por escrito. No aceptamos que se recorte este ítem, porque no es un ítem cualquiera, es un ítem permanente que tiene es el único que tiene una importancia en el desarrollo del arte danzario de Chile. Un encuentro coreográfico nacional que ya venía teniendo su segundo año en la Sala Rao, pero no solo se había extendido al país, se había extendido a otros espacios dentro de la metropolitana. Obviamente que tiene que ser reformulado, que tiene que ser replanteado, que tiene que crecer, que tiene que formalizarse, pero nunca ser recortado, nunca salir este año de pandemia de nuestro trabajo. Al contrario, con ese dinero debiéramos estar trabajando en reformular ese encuentro coreográfico, en hacer lo que tenemos que hacer, porque es una viga fundante del desarrollo del arte danzario. Sin embargo, no tenemos con quién dialogar porque estamos en una tierra de nadie, señor presidente, y esto todos los gremios que adscribimos a las artes escénicas, porque ya no existen, desde que se aprobó la ley, y esto fue hace 7 meses, ya no existen las áreas que nos representaban en el seno de la subsecretaría del Ministerio de la Cultura y las Artes. Ya no existen. Y tampoco, como todavía no entra a trabajar el Consejo de las Artes Escénicas, estamos en tierra de nadie. Afortunadamente se nos ha recibido parcialmente a dedo a algunas instituciones sí, a otras no, a un diálogo solamente informativo con el secretario ejecutivo que ha sido nombrado. Pero no tenemos un diálogo y las medidas que se han aplicado son arbitrarias. Es lo que tendría Muchas gracias, señora Ravela. Tiempo, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido muy clara y precisa su intervención. A continuación, tiene la palabra la directora general de la Fundación Teatro Amil, señora Carmen Romero, perdón. Carmen Romero. Señora Carmen, su palabra. Sí, buenos días. El tiempo que teníamos era de 15 minutos, perdón, presidente. Sí, lo que pasa es que hemos tenido que agrandar la cantidad de invitados, así que estamos repartiéndolo de esa manera, para que podamos todos ser oídos. Sí, de ir a 1000. Exacto, muchas gracias. Estimados diputados, estimadas diputadas, presidente de la comisión, subsecretario, gracias por permitirnos plantearles nuestro punto de vista frente a este nuevo escenario de crisis. Somos unas convencidas de que la democracia se ejerce con participación, de lo contrario es letra muerta. Cuando preparaba estas palabras, las cifras de contagios, muertes y hambre en nuestro país eran el telón de fondo de las ideas que se agolpaban una tras otra escribiendo este documento.
Qué difícil hablar de la propia realidad cuando miles de compatriotas están viviendo una situación dramática, cuya vulnerabilidad no es otra que la que el propio sistema ha generado. Como leía por ahí, la pandemia ha hecho salir a la luz los otros virus que afectan a la sociedad. Somos una comunidad diversa que habita un mismo territorio y esto que estamos viviendo nos vuelve a alertar respecto a la sociedad que hemos construido, de la que el sector cultural también es parte. Detrás de las múltiples manifestaciones artísticas que nos han acompañado en este confinamiento, hay trabajadores y trabajadoras de la cultura, personas y familias que viven o sobreviven, muchas de ellas, de su quehacer laboral, como los casos que hemos escuchado. A diferencia de los países verdaderamente desarrollados, en Chile y en América Latina, los y las artistas viven condiciones de vulnerabilidad económica y social que no resiste periodos de crisis como la que estamos viviendo. Si bien es cierto, como decía el subsecretario Silva la semana pasada, el Ministerio de la Cultura no tiene las herramientas administrativas para resolver los problemas sociales que aquejan al sector, sí tiene la responsabilidad política y la vocería frente al gobierno para que en estas circunstancias se tomen las decisiones correctas y no de parche que encaminen soluciones de largo plazo para el mundo artístico y cultural. El Estado, a través de las políticas que define el Poder Ejecutivo, responde a esta crisis con más de lo mismo, desperdiciando una tremenda oportunidad de leer el fondo de la crisis, cuál es el individualismo, la mercantilización del trabajo, la falta de sintonía de la política con la sociedad, el anacronismo del Estado para resolver los problemas, el desastre medioambiental, suma y sigue. Es esa misma miopía para entender lo que está pasando, lo que explica que se sigue invisibilizando el rol de la cultura y las artes en el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Es en estos momentos de crisis donde hay que actuar para cambiar el estado de las cosas, pero no con las mismas recetas. A los y las artistas hay que cuidarles. Son nuestro tesoro vivo. Como se decía anteriormente en otras ponencias, en términos económicos contribuimos como ecosistema cultural con el 2.2% del presupuesto interno bruto y nuestro sector representa el 0.4% del presupuesto de la nación. Si el Estado y el sector privado invirtieran más recursos en el desarrollo de las artes y la cultura, su contribución al crecimiento de la nación se multiplicaría como ha sucedido en otros países. Somos un sector que dinamiza las economías de los territorios, potencia la innovación, amplía las habilidades psicosociales, construye y reconstruye el tejido social, genera pensamiento crítico. Y en este contexto, ya lo estamos viendo, las artes y las culturas serán un bisagra necesario para acoger a las personas. Tanto hemos escuchado en estos días hablar de salud mental. Pues bueno, el acceso a la cultura y las artes contribuye, por cierto, también a abordar ese desafío. Estamos acá para decirle que somos un amplio sector de la sociedad que quiere contribuir al desarrollo de nuestro país en condiciones dignas. Llevamos años trabajando con los y las artistas, con las comunidades, con los territorios a lo largo de todo Chile y muchos de nosotros hemos proyectado nuestro país al mundo entero. Fundación Teatro 1000 es parte de las instituciones colaboradoras del Estado, como el Precolombino, Balmaceda Arte Joven, Matucana 100, Teatro Bio Bio, Museo Violeta Parra, Centro Cultural Palacio de la Moneda, Centro GAM, Municipal de Santiago, Parque Cultural de Valparaíso. Nos ganamos con trabajo y trayectoria esa denominación de colaboradoras, pues el Estado en su momento entendió que a través de nuestras instituciones se podían ejecutar las políticas públicas logrando iguales o mejores resultados, cumpliendo con creces los fines públicos para los cuales nos constituimos, con mayor flexibilidad en la ejecución de nuestros proyectos, ampliando la inserción en el tejido social, aportando al corazón del desarrollo artístico y sumando recursos de terceros para multiplicar el impacto de nuestro quehacer. Estas son las razones por las cuales seguiremos hasta el final insistiendo en la ejecución íntegra de los recursos asignados del 2020 y no al recorte 2021 como se nos ha solicitado. Nuestra particularidad como fundación sin fines de lucro es que nacemos en 1994 con la recuperación de la democracia, como una iniciativa de un grupo de personas
varias de las cuales eran artistas, con el propósito de acercar las artes y el teatro a la ciudadanía que nos estaba esperando. La primera muestra de Teatro 1000 convocó a 10.000 personas. Hoy el festival reúne anualmente a lo largo de todo Chile a 300.000 personas. Hemos tenido ítems memorables, como el 2007 y el 2010, que con La Pequeña Gigante llenamos durante días las calles de la ciudad de Santiago, alcanzando la última vez, el 2010, a 3,5 millones de personas. La Fundación, a través de sus diversos proyectos y líneas de trabajo, creación, formación, circulación y acceso, ha llegado en 27 años a más de 11 millones de personas, con una oferta de 1.117 espectáculos nacionales y 538 espectáculos internacionales, desplegando una programación cultural de excelencia en todas las regiones del país, de Arica a Punta Arenas. Incluso hemos estado en Isla de Pascua. Tenemos como política estar donde el público nos espera. Es así que desde que nacimos nos propusimos descentralizar el acceso a las artes y la cultura. Hace 22 años llegamos por primera vez a Valparaíso, 19 a Antofagasta, 12 a Biobío, 11 a Iquique, 8 años a Rancagua, por nombrar algunas. No es que hayamos estado una vez, cuando hemos llegado, allí nos hemos quedado. En promedio, durante el año, estamos con el festival y otros proyectos en al menos 12 ciudades del país. Sumado a lo anterior, a través de nuestras líneas de trabajo, desarrollamos proyectos para apoyar con formación y residencias a dramaturgos y dramaturgas, a directores y directoras, estableciendo alianzas con institutos bilaterales. Estamos introduciendo el teatro como asignatura en la educación pública chilena, con experiencias en escuelas de Cerro Navia, Los Prados, Pudahuel, y ahora Talagante y La Granja. 1.725 niñas, niños y jóvenes han participado de esta asignatura de arte escénica. Con el propósito de contribuir a seguir potenciando el teatro nacional, realizamos desde el 2011 el ciclo Teatro Hoy, con 61 obras programadas y más de 94.000 espectadores. Con el proyecto Al Teatro, orientado a personas mayores y a su familia y apoyo de Sura, llegamos a 3.643 personas en los 2 años de ejecución. Junto con presentar a compañías nacionales en el festival y en los diversos ciclos que hacemos durante el año, desde el 2001 hemos colaborado con cerca de 100 compañías nacionales para que lleven adelante sus proyectos creativos y puedan presentarse en circuitos nacionales e internacionales, alcanzando en estos años más de 800 funciones. Solo el 2019 gestionamos la gira de 8 compañías que en total abarcaron 14 países con 64 funciones y 17.388 espectadores del mundo. Creemos que es un deber de nuestras instituciones tener una gestión profesional y transparente. Es así que cumplimos oportunamente con todas las exigencias que supone la ejecución de fondos públicos y privados. Pueden encontrar todos nuestros informes y balances en fundacionteatro1000.cl. Detrás de las cifras anteriormente expuestas está el trabajo de un equipo multidisciplinario comprometido con las artes y la cultura, y también un trabajo colaborativo y en red de artistas, salas de teatro, instituciones públicas y la empresa privada. Cabe destacar el aporte de la subvención del Ministerio de la Cultura, de los municipios y de BHP, que lleva más de 20 años con nosotros acogiéndose a la Ley de Donaciones Culturales. A modo general, la participación de los aportes en el presupuesto anual 2019 de la Fundación fueron 49% equivale a aportes privados, 18% a gestión propia, 33% aportes públicos. De ese 33%, el 11% corresponde a la subvención del Ministerio de la Cultura. Y quiero explicarlo muy bien. De ese 11%, el 96% se destina a programación artística. Quiero ser súper clara. Un recorte del Ministerio afectaría directamente a la programación y al público. Del total de los recursos 2019, el 70%... Sí, estoy terminando. Muchas gracias. Del total de los recursos del 2019, el 74% se asignó a pago de artistas, fichas técnicas, logística y difusión, y el 26% a gastos generales que incluyen el funcionamiento de la institución. A rato agobian las cifras, presidente. Sin embargo, no nos dejan salida cuando debemos justificar los resultados cuantificables de todo lo que hacemos. Es así que no hemos parado en esta pandemia. Si bien lo nuestro son las artes en vivo, hemos tenido que buscar las formas de colaborar con los artistas y estar cerca de nuestros públicos. Con nuestra plataforma digital de artes escénicas Teatro1000.tv, lanzada en 2017, pasamos
Actualmente con 150 videos disponibles pasamos de un promedio de 2.000 visitas mensuales a más de 150.000 a partir de marzo. Y en estos 3 meses hemos tenido 630.000 visitas totales. Además, hemos implementado el ciclo Teatro Hoy, esta vez online, para ir en ayuda de los artistas involucrados. Estamos enfocados en buscar las formas de apoyar hoy día, no mañana, de manera urgente a las compañías. Estamos iniciando la coproducción de más de 10 obras que involucran a cerca de 100 artistas y tenemos la firme decisión de hacer el Festival Santiago 1000 2021 con un 80% de programación nacional. Buscaremos las formas seguras y confiables para que las artistas se vuelvan a encontrar con su público. Hemos demostrado que es posible multiplicar por 8 los recursos que ejecutamos. Así podrían también hacerlo compañías, centros culturales, salas de arte escénica y otros festivales cuya red acabamos de escuchar. Se requiere confiar e invertir en ello. No podemos permitir que los artistas y las artistas dejen de crear, ni tampoco que se cierren los espacios. Aseguremos aquí y ahora que los centros culturales puedan reabrir sus puertas con más programación. Finalmente, para eso fueron creados, para democratizar el acceso a las artes y la cultura. Aseguremos de inmediato que cada sala, cada festival de artes tomen residencia a colectivos artísticos. De esta manera generamos las mínimas condiciones para que las compañías artísticas sigan creando. Cuando salgamos... Muchas gracias, Carmen. Tenemos el tiempo limitado, lo siento. Muchas gracias. Sí, claro. Carmen, señora Carmen. No pueden cerrar los museos, las editoriales, las librerías. Estas subvenciones son medidas que ya se están tomando en la mayoría de los países de la OCDE. Quiero terminar recordando a nuestro maestro inspirador, Andrés Pérez Araya, que decía que los artistas son militantes de la belleza. Chile no se puede quedar sin belleza, menos en este dramático momento. Muchas gracias. Gracias, señora Carmen, muy amable. Tiene la palabra el representante del Bloque de la Cultura de la Mesa de Unidad Social, el señor José Osorio, por 7 minutos. Muy amable. ¿El señor Osorio está presente? Sí, aquí estoy. Tiene la palabra, señor Osorio. Bueno, hoy día vamos a presentar el planteamiento del bloque de las culturas, las artes y el patrimonio de Unidad Social. Primero señalar que este bloque lo constituyen diversas organizaciones de trabajadores, tanto del Ministerio como trabajadores que están en distintos ámbitos, a nivel comunitario, a nivel social, a nivel artístico, en estas 3 áreas, cultura, arte y patrimonio. Y partimos señalando que el levantamiento popular iniciado el 18 de octubre ha movilizado a millones de chilenos y chilenas que, agobiados del abuso, la corrupción, la desigualdad y la precarización de la vida, demandamos justicia social y recuperar la dignidad, como también en forma imperiosa la abolición del modelo neoliberal de consumo individualista y una nueva constitución política en donde sea el Estado el garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La cultura también forma parte de este universo de necesidades convertidas en mercancía, en que su acceso y participación es un privilegio. Las desigualdades sociales que experimenta Chile se corresponden con la desigualdad cultural imperante en el país, donde los estudios demuestran que el origen social determina la participación en la cultura, o sea, a menor posición en la escala social, menor acceso y participación cultural. A partir de la creación del Ministerio del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes y el Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, el Estado ha asumido cierta responsabilidad sobre la actividad cultural del país. Su rol es subsidiario y marginal. El Estado chileno no invierte más del 0,4% del presupuesto público de cultura, algo así como 11.000 pesos de gasto público por habitante, cuestión que implica que solo 1 de cada 5 proyectos culturales que se presentan a fondos de cultura son financiados. Es más, las políticas públicas en cultura han contribuido profundamente a la desigualdad social mediante el concurso de fondos de cultura. Este mecanismo de asignación de recursos fiscales históricamente no ha logrado focalizar su inversión en la población más vulnerable, siendo sus beneficiarios personas residentes de las comunas más ricas y con mayor índice de desarrollo humano de Chile, según propios análisis del Ministerio.
Esto no significa que en los sectores populares del país no exista la actividad cultural, como lo han señalado algunos expositores anteriores. Razonar esto es una abstracción del pensamiento neoconservador y neoliberal. La actividad cultural, como actividad inherente a toda sociedad, se desarrolla en todos los territorios, inclusive los más excluidos del país, pero sin apoyo del Estado. Los fondos concursables son un dispositivo distorsionado de asignación de recursos en un Estado subsidiario como el chileno. Bajo la lógica subsidiaria neoliberal, las políticas públicas deben focalizar su inversión en aquella parte de la sociedad que no es capaz de asegurar por sí misma la provisión de bienes y servicios, población vulnerable o en situación de pobreza. Sin embargo, como es de público conocimiento, los beneficiarios principales de los recursos de los fondos concursables son personas naturales o jurídicas que habitan las comunas más ricas del país. Esta tendencia se ha extendido durante 3 décadas. Esta desigualdad en el acceso al financiamiento estatal para las iniciativas culturales se encuentra largamente explicada por las teorías de la desigualdad cultural. El origen social determina el capital cultural de partida en la trayectoria de las personas, su logro académico y por ende su logro profesional. Al ser los fondos de cultura un concurso donde muchos compiten por recursos escasos, quienes son seleccionados son mayoritariamente personas con un origen social medio alto y un mayor capital cultural que les permite sortear con éxito una selección de proyectos altamente especializada, tanto programática como administrativamente, muy distinta del resto de los fondos concursables en el Estado. En el escenario actual, el Estado subsidiario ha demostrado todas sus limitaciones para enfrentar la pandemia del COVID-19. La institucionalidad cultural también es parte de este fenómeno. El plan de emergencia presentado por el gobierno son escasos recursos que se asignan mayoritariamente mediante mecanismos concursables y su alcance e impacto tendrán una tendencia similar a los fondos concursables. Los destinatarios serán los gestores culturales que habitan las comunas con mayor índice de desarrollo humano del país, en desmedro de los sectores populares, agrupados fundamentalmente en la cultura viva de nuestras comunidades, cultura viva comunitaria. Dado lo anterior, el 17 de abril levantamos una serie de propuestas y medidas que volvemos a reiterar en esta sesión, que tuvo el apoyo de 1.100 creadores y organizaciones, gestores, artistas, trabajadores de la cultura, 1.100 adhesiones en 3 días de recolección de estas. Primero, rechazamos categóricamente los recortes presupuestarios que el gobierno impulsa al exiguo presupuesto de cultura y patrimonio del país, en las diversas instituciones que desarrollan iniciativas en este campo, principalmente el Ministerio de la Cultura, los 17.000 millones de pesos. En este sentido, solicitamos que se dé continuidad a los contratos de prestación de servicios de los casi 1.000 trabajadores independientes que prestan servicios en los diferentes programas de la Subsecretaría de las Culturas, las Artes y la Subsecretaría del Patrimonio, y que dado el recorte presupuestario ven sus fuentes de ingreso en serio peligro. Segundo, rechazamos los recortes de los gobiernos regionales y exigimos que se dé continuidad a los fondos asignados por los gobiernos regionales en cultura. En estos días hemos observado recortes en los fondos de desarrollo regional, el 2% presupuesto del gobierno regional, en diferentes regiones del país. Gracias a la presión ciudadana, se ha logrado el curso de estos FNDR de cultura en las regiones de Antofagasta, Metropolitana, Biobío, Araucanía y Los Ríos. Sin embargo, el resto de las regiones ha suspendido estos fondos, que mayoritariamente benefician a organizaciones culturales que no reciben recursos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Es importante señalar que el recorte de estos fondos implica la pérdida real de empleo e ingresos de los trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio, colectivos, elencos artísticos, comunidades del patrimonio, centros, agrupaciones culturales independientes, por lo que la continuidad de estos fondos es una inyección de recursos directas al sector. Por otro lado, los beneficiarios de estos fondos son fundamentalmente agentes territoriales y comunitarios, que no logran beneficiarse de los fondos concursables del ministerio señalado. En complemento, instamos a que el gobierno regional en Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad, el gobierno regional de Valparaíso, entregue a los agentes culturales de la región los recursos ya adjudicados en 2019 con convenios ya firmados para la ejecución de los proyectos culturales de este 2020, que perfectamente pueden modificarse a la realidad actual de aislamiento social. Esta es una situación muy sensible, dado que las organizaciones culturales, artísticas y patrimoniales, territoriales y comunitarias postularon 2019 a estos fondos. Fueron seleccionados como beneficiarios, se firmaron los convenios, pero el gobierno regional, de manera unilateral, se negó a entregar estos recursos. 3. Dentro del sector cultural, sin lugar a dudas, los más vulnerables son los agentes culturales comunitarios y territoriales. En este sentido, instamos a la Comisión de Cultura de la Cámara
abrir un debate sobre las medidas para su resguardo en este escenario de crisis social. La ley 21.045 que crea el Ministerio reconoce las expresiones comunitarias de las culturas y las organizaciones sociales, territoriales y funcionales vinculadas a estas manifestaciones. Sin embargo, poco se hace por visibilizar, por su visibilización, su puesta en valor y el fomento de manera concreta a través de planes y programas concretos. Varios son los países de Latinoamérica donde se reconoce el estatuto legal de la cultura viva comunitaria, valorando su particularidad y singularidad. Ahora bien, en nuestro país su fomento se encuentra restringido a un modesto fondo concursable de 200 millones de pesos anuales. Por lo tanto, así como ya se avanza en la discusión pública sobre la necesidad de crear un registro nacional de trabajadores y trabajadoras de las culturas, la arte y el patrimonio, también debe avanzarse en la discusión sobre la creación de un registro nacional de puntos de cultura comunitaria, tal como ya existe en otros países de la región. Este es el primer paso para avanzar en su identificación, protección y resguardo. Lo anterior se encuentra íntimamente relacionado con el debate sobre los fondos concursables como mecanismo de asignación de recursos. No es posible continuar depositando en manos de la concursabilidad la sostenibilidad de las políticas públicas del país. Instamos a la Comisión a iniciar este debate partiendo de la base de los argumentos aquí presentados. Por otro lado, también debe avanzarse la discusión características de la institucionalidad cultural. Los actores de la cultura comunitaria y territorial se encuentran excluidos de esta institucionalidad. Reiteramos la demanda de la democratización de distintos espacios del Ministerio, sus distintos consejos, mediante la modificación a la Ley 21.045 y siguiendo, entre otros, el ejemplo del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional del Patrimonio, que tiene una elección democrática de sus integrantes. Por último, desafiamos a que el Ejecutivo y el Parlamento a que propongan medidas que permitan superar la crisis de la clase trabajadora y sus comunidades del patrimonio y la cultura. Hacemos un llamado a los parlamentarios a retomar la discusión del proyecto de ley sobre dietas parlamentarias y sueldos de altas autoridades del gobierno, la intervención del despilfarro del gasto militar y la reorientación del gasto social, aumentando los impuestos a los súper ricos del país y la protección verdadera al empleo, la suspensión de las deudas educativas y de salud y el incremento del gasto social con énfasis en salud. Mesa de Unidad Social, Bloque de Culturas, Artes y Patrimonios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Sí, pero... tiene la palabra para la próxima exposición la directora del Centro Cultural, del Parque Cultural de Valparaíso, señora Nelia Pozo. Sí, vamos a terminar las intervenciones. Vamos a hacer la intervención de don Juan Carlos Silva y le damos la palabra a los diputados para que puedan preguntar. Así que pueden ir pidiendo la palabra para ordenarnos. Ya tenemos pedida la palabra de la diputada Santibáñez y el diputado Alarcón. Tiene la palabra la señora Nelia Pozo. Señora Nelia. Buenos días, señor presidente de la comisión, señoras diputadas y señores diputados, subsecretario Juan Carlos Silva. Saludo también a la secretaria de la comisión y a todas y todos los artistas y agentes culturales que hemos sido invitadas e invitados a exponer en la sesión de hoy. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación a la comisión para exponer la situación que nos afecta como Parque Cultural de Valparaíso, la que se enmarca, por cierto, en una crisis mayor que afecta al sector cultural de nuestro país, uno de los sectores más impactados por el desempleo que ha generado esta emergencia. Les hablo del Parque Cultural de Valparaíso, una de las instituciones colaboradoras del Estado que nos mandata a cumplir los objetivos de promover el desarrollo cultural y patrimonial de nuestro país. Somos un espacio cultural público ciudadano que promueve la vida común a través de procesos artísticos, culturales, de memoria, patrimonio y derechos humanos, reconociendo a las distintas comunidades como sujetos activos de participación social y cultural, valorando los territorios y su diversidad. Asumimos, por tanto, la cultura como un derecho social y la democracia cultural como un camino para ello. Del mismo modo, estamos aquí porque no nos es indiferente la situación que atraviesa todo el sector cultural en nuestro país, y nos duele y nos avergüenza y nos afecta el tremendo desvalor social que tiene la cultura en los sectores que toman decisiones estratégicas en nuestro país, algunos sectores de nuestro sistema político y económico, y tenemos que andar dando explicaciones una y mil veces
explicando el rol de nuestro sector y la precarización laboral y económica que se vive y que ya muy bien lo han explicitado los artistas y representantes de gremios y festivales aquí presentes. La cultura es consustancial a la condición humana, qué duda cabe. El año 2015, al aprobar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional reconoció la función de la cultura como motor de desarrollo sostenible. Es por ello que la UNESCO señala en esta agenda para el 2030 que es la primera agenda internacional en la que se tiene en cuenta la capacidad de la cultura para generar trabajo decente y crecimiento económico, reducir las desigualdades, proteger el medio ambiente, promover la igualdad de género y construir sociedades pacíficas e inclusivas. Si bien las autoridades de nuestro Ministerio de las Culturas participan de estos foros y pactos internacionales, nada más distante de aquellos acuerdos es lo que hemos escuchado con mucha preocupación y desazón en algunas autoridades de gobierno a propósito de las rebajas presupuestarias. Hace pocos días se dijo aquí mismo en esta sesión, el director del Servicio Civil señalaba en reunión con dirigentes de la ANEF que cultura y deporte son una actividad prescindible para las personas, mientras que el director de la DIPRES hizo hincapié hace una semana también en la Comisión Mixta de Presupuesto que el ajuste presupuestario del Ministerio de las Culturas para este año obedecía, entre otras cosas, a la suspensión de eventos culturales masivos. Asimismo, el subsecretario de Presupuesto presentó una serie de iniciativas en materia tributaria y otros en esta misma comisión la semana pasada que no da cuenta de soluciones concretas para las problemáticas de nuestro sector. Y me pregunto, ¿hasta cuándo tenemos que seguir una y mil veces explicando la precariedad social y económica y la particularidad del sector de la cultura y las artes? Sepa por lo demás nuestras autoridades que el sector cultural desempeña un papel fundamental, no solo porque todo lo que aquí ya se ha dicho que aporta un 2,2% de su presupuesto al Producto Interno Bruto, pues más allá de los beneficios económicos, su incidencia se extiende a la producción, distribución, exposición y consumo de elementos simbólicos de cohesión, para la cohesión social, la construcción de identidades y el ejercicio de la democracia. Asimismo, hay que comprender que existe una cadena de valor donde participan distintos actores, donde los artistas son el eslabón inicial. Sin embargo, hay todo un encadenamiento tanto de personas como de agentes que dan soporte a esta economía de la cultura, como los espacios de exhibición, el personal técnico o procesos como la construcción de escenografía, fabricación de instrumentos, entre otras vitales para el desarrollo cultural. Finalmente, si bien se agradece que desde el MINCAP se haya hecho un plan de emergencia de 15.000 millones de pesos, y no vamos a discutir aquí los alcances y forma de distribución de esos recursos, hay que señalar que el gobierno no solo no ha dispuesto de recursos extra, como lo han hecho otros gobiernos del mundo, ya que este fondo de emergencia solo hubo una redistribución de recursos de otros programas. Además de aquello, se hace un ajuste presupuestario de 16.000 millones de pesos a un ya precarizado presupuesto que no alcanza el 0,4% del presupuesto nacional. Ante los anuncios de rebaja presupuestaria para el 2021 nos preocupamos. Claro que nos preocupamos, porque sabemos que cumplimos un rol vital para nuestra comunidad en dos sentidos. En primer lugar, implementamos programas de desarrollo artístico, cultural y patrimonial que implica un beneficio directo a las comunidades. Digamos, me refiero al Parque Cultural de Valparaíso particularmente, a más de 15.000 beneficiarios mensuales, casi 200.000 personas que participan de nuestro espacio de programación, lo que implica un 20% de aumento respecto al año anterior. En nuestra misión de institución colaboradora, el Estado aportamos a la política pública con programas destinados a públicos prioritarios, incrementando en cantidad y calidad actividades para público mayor, infancia y también para migrantes. La mayor parte de nuestras actividades son gratuitas. En 2019 llegamos a un 45,5% más que el año anterior a público que participa de estas actividades en una de las ciudades con más alta pobreza del país. Por lo tanto, estamos contribuyendo a cortar brechas en materia de barreras económicas para la participación cultural. Estos públicos han participado de más de 2.000 actividades artísticas, sociales, culturales, de ocio y esparcimiento dispuestas en nuestros más de 8.000 metros cuadrados construidos para servicios especializados. Un número importante de estas actividades se descentralizan y expanden a las comunas más vulnerables de la región, aumentando en un 30,7% más de actividades que el año anterior en comunas distintas a la de Valparaíso. Asimismo, en nuestro barrio que nos circunda prestamos servicio a 8 escuelas y liceos públicos y más de los 10 establecimientos subvencionados y de educación alternativa, y en extensión territorial llegamos a 105 establecimientos públicos de educación básica y media de la región. En 2019 ejecutamos más de 8.843 acciones de mediación artística y trabajo en escuelas y público escolar. En un segundo sentido, impactamos no solo el Parque Cultural, sino que también las distintas instituciones colaboradoras del Estado, como ya las nombró
Carmen Romero en la exposición anterior, impactamos fuertemente la generación de empleo formal y decente, en el caso del Parque Cultural, a más de 2.500 personas. Somos una fuente de trabajo, de empleo, que dignifica la función del trabajo cultural altamente precarizado y aporta a la economía local en una región que tiene una tasa de cesantía del 8,5%, la media nacional del 7,8%, y seguramente estos porcentajes van a aumentar considerablemente en este último tiempo. Proporcionamos empleo directo a muchos trabajadores, no me voy a poner en detalle para poder avanzar. En la dimensión patrimonial y memorial, el Parque Cultural está a cargo del custodio de 2 monumentos nacionales en la categoría Monumentos Históricos: Casa de Pólvora de Valparaíso, de 1806, último vestigio colonial en pie, y ex cárcel pública Valparaíso, principal centro de detención política en distintas etapas de la historia de Chile, reconocidos mediante Decreto Supremo 14 de abril de 2019. Estos son portadores de historias, emociones y acontecimientos sociales y políticos que hablan de nuestra historia, característica que enriquece la experiencia de visitarlo, vivirlo y habitarlo. Esto significa que tenemos el deber que nos mandata la ley de hacernos cargo de un patrimonio del país que está en grave riesgo de deterioro y derrumbe, tal como nos han advertido diversos informes de organismos técnicos gubernamentales, y ello requiere una inversión en rehabilitación de infraestructura importante. Situación compleja porque no contamos con la renovación de permiso para su uso ni como dato por parte de bienes nacionales. Termino pronto. Muchas gracias. Finalmente, contamos con un área verde única en la ciudad de Valparaíso, con más de 19.000 metros cuadrados destinados a espacios libres de esparcimiento, área verde, ocio y prácticas ambientales, en una huerta de más de 400 metros cuadrados. Y con ello contribuimos a disminuir sustancialmente el déficit de área verde de la ciudad de Valparaíso, cuya superficie de plazas y parques públicos es de 1,27 metros cuadrados por habitante, muy lejano a cumplir con el estándar de 9,10 metros cuadrados por habitante que aconseja la Organización Mundial de la Salud. Hay que señalar finalmente que hemos mantenido presupuesto de continuidad desde el año 2014, aportes a través de la glosa del Estado. No obstante, nuestro impacto ha doblado y triplicado las metas e indicadores exigidos por el Ministerio de las Culturas en los 2 últimos años. Con el presupuesto actual nos es posible seguir funcionando. Con una rebaja presupuestaria sería muy difícil asumir los costos del déficit anterior y continuar una gestión sin despidos y cierre de puertas. Quiero recordar aquí que no tenemos ningún aporte económico del gobierno regional, aun cuando tenemos a 3 representantes del GORE en nuestro directorio y tampoco de un empobrecido municipio local, como sí lo tienen otros espacios culturales. Reitero que se hace imprescindible al menos mantener nuestro presupuesto actual. Agrego a lo anterior, para terminar, que producto de ambas crisis, social y sanitaria, hemos dejado de percibir ingresos propios por arriendo de espacios y otros que eran parte de nuestra estrategia comercial para minorar el déficit ya conocido por ustedes. Voy a detener aquí, Presidenta, en respeto a los tiempos de los demás participantes, pero claramente nos falta mucho que decir porque tenemos harto que pedir tanto a la Cámara como al Ejecutivo en orden a legislar para terminar con los problemas estructurales que tiene nuestro sector, porque insisto que nos da vergüenza tener que explicar tantas veces durante tantos años las distintas precariedades que tiene este sector. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra don Juan Carlos Silva para que responda, y tiene 7 minutos para responder las intervenciones de los participantes y participantes hombres y mujeres. Don Juan Carlos, tiene su tiempo, gracias. Gracias, presidente. Estoy buscando para ceñirme al tiempo, así que no va a ser necesario que usted me tenga que prevenir. Saludo también a través suyo a todos quienes hoy día están presentes, invitados, diputados y diputadas integrantes de la comisión y de la secretaría. Son muchas cosas las que uno quisiera decir, pero entiende también que esta instancia de representatividad y participación es fundamental. Lo que puedan decir las agrupaciones, sus representantes, creemos que es lo prioritario. Ahora, hay una serie de cosas que es importante que nosotros precisemos y que reforcemos los canales de comunicación que hoy día ya existen. No es coincidencia que con casi la totalidad de quienes hoy día asisten a la comisión tenemos un canal de comunicación. Conocemos, tenemos instancias de vinculación, hay desafíos que abordar, obviamente, lo han expuesto de esa manera, pero no son representantes o gestores, agentes culturales, trabajadores de la cultura y el arte, como bien señalaba la señora Anabela, que estemos recién nosotros conociendo, enterándonos de lo que nos están exponiendo. Eso no quita que tengamos que hacernos cargo, como dije, de ciertos aspectos. Y
Quiero partir diciendo que nosotros, como lo dije en otras sesiones, hemos tratado de entender que esta crisis quizás la más profunda del sector artístico-cultural en los últimos años, por cierto, quizás desde el retorno a la democracia, no tengo conciencia anterior a ese periodo, tenemos que abordarla con un sentido de responsabilidad absoluto, aún siendo a veces también, claro, con herramientas e instrumentos que no podemos hacer frente cuando la necesidad está más allá de lo que la ley permite a nuestro ministerio. Muchas veces nos encontramos, que es entendible que muchos representantes de sectores artísticos culturales o agentes, incluso, no sé, personas que les importa, obviamente entienden que la cultura no es algo decorativo, accesorio, ni prescindible, como se dijo por ahí, pero nos vienen a nosotros con cierta razón a solicitar ayudas sociales, ahí entendiendo que los ministerios solamente pueden hacer lo que la ley les permite y autoriza, como toda institución pública, y que por eso nosotros hemos creado esta unidad de intermediación legal que ya cuenta con 6 agrupaciones que le han hecho llegar sus datos de asociados, y con eso por primera vez vamos a hacer un cruce con el Registro Social de Hogares, ex ficha social, donde hemos tenido comunicación con la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, nos señaló expresamente que hay ciertos índices o variables que antes se consideraban que ya no se consideran. Ejemplo, el tema de un arriendo de una propiedad no es un factor que incida en el Registro Social de Hogares. El nivel de desarrollo de estudios, si bien anteriormente pudo ser un factor, ya no lo es. Compromiso directamente señalado por la subsecretaria de Evaluación Social. Después, el tema de el trabajo que hemos hecho de cómo las medidas sociales puedan ser pertinentes. Bueno, obviamente yo sé que no hay medidas sectoriales diseñadas específicas para el sector artístico-cultural, pero hemos hecho los esfuerzos y los vamos a seguir haciendo para que no deje de llegar ningún tipo de beneficio social que sea aplicable a los trabajadores de la cultura y las artes, deje de llegar. Y eso lo estamos haciendo. Hoy día la unidad de intermediación legal como señalé, ha abordado más de 200 casos. Estamos trabajando con agrupaciones que nos han hecho llegar sus distintas datos, y vamos a tener por primera vez estos cruces que señalé anteriormente. Somos trabajadores de la cultura y del arte, ciertamente, y con quienes se vinculan son espacios a veces que cuesta mucho levantar los datos y generar caracterización. Tenemos ciertos datos de información. En el 2014 se hizo un primer levantamiento, en 2017-2018 se actualizó sobre caracterización del sector. Podemos hacerlo llegar, pero tiene muchas complejidades también de poder reflejar fielmente la realidad del sector artístico-cultural, y eso hoy día están invitados, lo conocen de muy buena manera. Hoy día el carácter informal con que se desarrolla una actividad artística-cultural hace más difícil levantar esos datos. Tenemos que trabajarlo con los sectores. Nosotros vamos a trabajar y proponer una mesa que empiece a trabajar específicamente con los sectores el levantamiento de los datos de la caracterización de los sectores. Eso va a ser fundamental. Lo vamos a plantear derechamente, una mesa que tenemos con varias agrupaciones a la ley de la Unión Nacional de Artistas, para poder ir trabajando medidas y soluciones específicas. Esa va a ser una de las líneas de trabajo. La segunda línea de trabajo que vamos a buscar es empezar a hacer desde ya en la reactivación que requiere el sector. Y bien se ha dicho acá, tenemos que buscar que ojalá ningún espacio cultural tenga que cerrar, ojalá ningún tipo de compañía artista deje de tener que programarse, y por lo tanto, en ese sentido vamos a trabajar también con los espacios que gestionan con la infraestructura cultural, cómo ir trabajando desde ya las lógicas de reapertura con las medidas de protección que se van a requerir necesariamente para el sector. Después, lo que tiene que ver con acción y medidas. Nosotros ya, afortunadamente, desde el día lunes abrimos varias de las acciones que nosotros habíamos anunciado cuando se dice que se anuncia, que no hay medidas, etcétera. Ya hay más de 5.000, 6.000 millones de convocatorias que están abiertas, ¿ya? La primera el día lunes para espacios culturales. Primera vez nosotros vamos a poder tener la posibilidad de que carpas de circo, librerías, salas de teatro, salas de cine, salas de música, salas de danza, galerías de artes visuales, puedan postular a este fondo para espacios culturales que abrimos. Es un nuevo programa de apoyo a espacios culturales. Esta es la primera convocatoria, y que esperamos seguir reforzando. Lo mismo para convocatorias para creación en el ámbito de la música. Abrimos para creación en línea,
para formación en línea, para circulación en línea, ya está abierta desde el día lunes. Desde el día lunes también para el sector del arte escénica que está presente, también abrimos abrimos fondos para creación y circulación, que era muy importante para el sector del arte escénica, que no dejáramos de lado la circulación presencial, pensando cuando esto se pueda volver a abrir los espacios y poder circular. Presencial, pero también en línea, entendiendo que no tenemos certeza de esa fecha, además de creación. Y la última convocatoria que se abrió el día de ayer, ya no solamente el lunes, para las otras disciplinas que no sean música ni artes escénicas, que tengan que ver con artes visuales, con fotografía, con nuevos medios, con arquitectura, con artesanía, que también está abierta, señor presidente. Me quedan 10 segundos, es decir que si quiere al final puedo referirme a las otras cosas que tengan que ver con la disminución presupuestaria que haya tenido, o podemos hacer llegar el decreto que ya está tramitado con fecha 12 de mayo, donde se da cuenta esa disminución, pero que quiero cerrar dando la tranquilidad a todos quienes están presentes, que nosotros hicimos los esfuerzos para que esa reducción presupuestaria no afecte el beneficio directo que llegan a los trabajadores de la cultura y las artes, a las organizaciones. Se fue a cubrir gastos de operación, gastos de inversión, pero no a nuestras transferencias que van directamente, o convocatorias que van directamente a organizaciones y programas que hemos logrado con un trabajo de equipo enorme poder salvaguardar aún a pesar de esta reducción presupuestaria. Eso para estar en el tiempo, presidente. Muchas gracias, Juan Carlos. Le vamos a dar la palabra a los diputados para que puedan contrapreguntar o expresar lo que necesiten hacer. Yo quisiera hacer dos preguntas aprovechando simplemente el tiempo. Una tiene que ver con los 15.000 millones. Quisiera saber si hay alguno de esos fondos que ya estén asignados, porque hay una parte que es concursable, pero la otra, si hay recursos que ya están asignados de estos 15.000 millones a algunas instituciones. Y lo otro es sobre los 16.000 millones de recortes. Quisiera que nos fuera aclarando cuándo tendremos claridad sobre quiénes y cuáles son la gente que está afectada por esos recortes. Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez. Por aportar a la comisión invitados, puesto que invitados como don José Osorio tuvo que correr para exponer, no logré entenderle con la velocidad que hablaba, y para mí es vergonzoso que Carmen Romero termine hablando muteada, digamos, en silencio, que es muti, y no se le entiende la última parte. Estamos hablando de puras personas que han trabajado en sus presentaciones. Por otro lado, don Juan Carlos Silva, el subsecretario, a quien le agradezco y le saludo también que esté presente, hace una exposición con el cronómetro y lamentablemente la última parte es la más importante, donde nos dice que estemos tranquilos, que para que la gente lo pueda entender. También se vuelve inentendible, presidente. Creo que son muchos invitados y por otro lado necesitamos respuestas concretas ante la necesidad, porque no sacamos nada con estar en una mesa de trabajo que se prolongue por tanto tiempo cuando estamos en tiempos de pandemia, cuando estamos sin tener que mucha gente está sin tener la posibilidad de meterse algo para comer a la boca en este minuto. Entonces, más allá de los carteles que está poniendo y que pueden desconcentrar también, yo le pido por favor que cuando uno pide la palabra, los diputados a veces tienen preferencia, y es simplemente para aportar a esta comisión, no es para alargarse ni mucho menos. Simplemente a mí me avergüenza dejar a Carmen Romero en muti cuando se dio una tremenda exposición, y a todos los invitados las mismas excusas que tienen que correr, y simplemente uno se va poniendo más nervioso, por mucho que tenga un trabajo escénico o que tenga un trabajo de años en las artes, igualmente no se puede entender bien la exposición. Muchas gracias, hasta luego, presidente. El diputado Alarcón tiene la palabra. Todo lo que está sucediendo reafirma lo que yo creo, que el actual gobierno trata a la cultura como enemigos. Eso lo hemos visto muchas veces y tengo yo esa creencia. Se ha recortado permanentemente y las acciones que vemos refuerzan la idea de que el neoliberalismo no quiere cultura,
Veo al subsecretario, al cual le tengo aprecio, pero ¿qué posibilidad de ayuda? Dígame, el único punto que deberíamos escuchar aquí, que se ha devuelto algún recorte. Los recortes, dicen todos, los recortes. Lo primero que deben devolverse para creer que el gobierno tiene alguna intención de aprecio por la cultura. No, la cultura no es enemiga, no, señores. Quiero dejar esa cuestión fundamentalmente porque hasta el momento yo estoy creyendo que la cultura se está tratando como enemiga del gobierno. Eso, señor presidente, una lata. Muchas gracias, diputado Alarcón. La diputada Marzán tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad, bueno, saludar a todos, a Anabela, Jorge Romero, Andrea, a Carmen Romero, José Osorio y a Nelida Pozo. Y concuerdo plenamente con lo que han dicho mis colegas que me precedieron. Yo pensé que se me cortaba a mí el micrófono, pero hay cosas que quiero rescatar y preguntar también, porque Juan Carlos, te saludo. Escuché, insisto, que no sé si se me cortó, que en un momento dijiste no hay medidas aplicables al sector. Lo anoté acá. No sé si no terminé la frase, me preocupó obviamente porque es como un reconocer lo que hoy día está pasando y esta desesperación de por qué cada exponente que viene reitera, cuando ya el análisis yo creo que hace mucho rato que está hecho, se conoce y sin embargo vienen expositores, subsecretarios, en fin, por aquí los tenía anotados, Desarrollo Social, Subsecretaría de Hacienda, y los planes que proponen con respecto a lo que está implementando el gobierno no aplican al sector y también se ha explicado muchas veces que tiene que ver con los fundamentos que decía Anabela y que también Anabela, te saludo, se han expuesto largamente. Entonces yo creo que, insisto, después de que pase todo esto, vamos a tener que preocuparnos a las autoridades de hacer una inversión importante en dar a conocer cuál es la naturaleza del trabajo, porque del sector de los trabajadores de las culturas de alto patrimonio, porque francamente hay un desconocimiento muy grande, no basta con tener cercanos o parientes, acá hay que conocerlo desde raíz. Lo otro que cuando Nélida decía se tendría que el ministro decía se van a cancelar eventos, ahí es donde uno dice no es que se cancelen eventos, ¿qué es lo que hay detrás de un evento? El evento es la forma final, es todo lo que se ha expuesto para no volver a repetir. Mira, el día lunes la UNESCO realizó un encuentro virtual llamado ResiliArt, ya artistas y creatividad más allá de la crisis, y uno de los principales temas que se abordaron ahí fue el debate, fue de que las industrias creativas serán unas de las más afectadas por esta pandemia, porque los organismos internacionales como la UNESCO saben de la resistencia que hay por parte de los estados en reconocer la importancia de la cultura, el arte y el patrimonio para el desarrollo de una nación, y vemos con lo que yo estaba diciendo que Chile obviamente no ha sido una excepción en sentir que se ejerce esta resistencia. Bueno, tenía otras cosas escritas, pero ya las han expuesto claramente nuestros invitados. En esta semana hay un tema que a mí me preocupa mucho, que yo siento que quedó expuesto este desconocimiento o esta desconexión que existe entre las artes, las culturas y el patrimonio, por ejemplo, con la publicación, y me gustaría ahí, no sé si oficiar o Juan Carlos que nos explicara, se hizo una concursabilidad en la Secretaría Regional Ministerial de la región de Antofagasta. Se abrió la concursabilidad con un plan de apoyo para artistas y creadores, donde al revisar las bases, y las revisé, me quedan muchas dudas, más dudas que certeza, y me gustaría saber si este plan, que busca la visibilización, circulación, exhibición de contenidos artísticos, culturales de la región, pretende efectivamente entregar un presupuesto, por eso yo lo pregunto de verdad, de 300.000 pesos a las propuestas para la creación, elaboración de contenidos, porque yo creo que puede ser como al trabajo intelectual, a la creatividad, a lo mejor que tiene un valor, obviamente cada cual cuando hace un trabajo y presenta, más allá de que sea aceptado o no, tiene un valor. Yo creo que puede ser eso, pero no me queda claro en las bases de si es para efectivamente esto, porque además la licencia se pide por 24 meses de estos contenidos, entonces yo creo que todos los diputados y diputadas que formamos parte de esta comisión, que hemos ejercido siempre trabajo a lo largo del ámbito cultural, entendemos que, por ejemplo, una cápsula audiovisual, más allá de la duración,
o sea, no está ni siquiera en la orilla de uno de estos montos. Entonces, a mí de verdad, estoy terminando, diputado, terminando, presidente. De verdad me gustaría que Tengo el que plan de hacer algo que es fortalecimiento de reglamentario. la actividad cultural Diputada Marzán, ¿me puede esperar un momentito? Un momentito, si puede seguir después de que hable yo. No sé hasta dónde se escuchó. Sí, pero tranquila, yo tengo que pedir que ampliemos la sesión por 15 minutos más. Por eso, si se calma y lo pido y sigue hablando, no hay problema. Entonces, pido la unanimidad para poder aumentar el tiempo de la sesión. No hay... Adelante, diputada Marzán. Ya, y lo otro que quería, bueno, eso que me gustaría que se aclarara para tranquilidad, bueno, obviamente de los que tenemos la inquietud y para tranquilidad de los trabajadores de la región. Y lo otro que me gustaría preguntar, que me quedó dando vueltas, es que Jorge Moreno y Andrea Pérez mencionaron la idea de revisar las artes escénicas. Me gustaría si pudieran explicar o exponer los motivos de esta inquietud. Y también, bueno, insisto, no sé si se muteó el micrófono, pero no terminé de escuchar lo que dijo al final la señora Carmen Romero. Eso, muchas gracias y un abrazo a cada uno de los invitados e invitadas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marzán, muy amable. El diputado Díaz tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser bien breve. Agradezco la convicción, el coraje con los que se han expresado todos nuestros invitados, Carmen, Nelia, en fin. Efectivamente, los miércoles es un día bien complejo porque tenemos poco tiempo. Y es verdad que el diagnóstico se repite, así que yo me voy a saltar y voy a ir a las propuestas concretas. Primero quiero pedir, no sé si que mediante un oficio le pidamos formalmente al subsecretario que nos envíe el detalle de cómo se hizo la reasignación, el recorte presupuestario. Él dice que fue todo a inversión. Bueno, queremos conocer ese detalle porque hay hartas dudas sobre eso, para saber efectivamente dónde se recortó, porque ajustes presupuestarios pueden haber en todos los gobiernos y efectivamente cada ministerio puede hacerlo a viáticos, pasajes, personal, inversiones, vehículos, etcétera, y no a transferencia a terceros, que es los recursos que van. Y eso sería bueno tenerlo formalizado en la comisión. Lo segundo es saber con más detalle, porque sigue habiendo una duda, a pesar de que hemos tenido a la ministra, al subsecretario, dónde se están invirtiendo estos 15.000 millones de pesos en materia de inversión. Y lo tercero es que aquí lo que necesitamos son propuestas. Carmen Romero me escribía por paralelo el tiempo que estuvo en silencio que la propuesta de ellos, y yo la comparto, es subsidios directos. Es cierto que esto requeriría modificación legal, y esto se lo transmito al gobierno, pero mire, aquí hemos hecho reformas legales en un día. Ayer aprobamos una reforma constitucional en un día. Es perfectamente posible que aprobemos una norma transitoria que permita que el 80, el 90% de los recursos hoy día se entreguen por vía de subsidios directos, y que otra parte efectivamente sea concursable. Tenemos que buscar sinergia entre el trabajo del Ministerio de Cultura, que es un ministerio que maneja muy pocos recursos, porque la inversión de Chile en la cultura es miserable, con otros ministerios que manejan más recursos. Saber ya cuál es el plan de medidas post-pandemia. Yo he citado, por ejemplo, lo que está haciendo Francia. No hemos podido, lo queremos subir, pero queremos viralizar una reunión que tuvo el presidente Macron, donde pone a la cultura como una prioridad y habla de la cultura post-pandemia en Francia de hoy, con las actividades en los parques. O sea, hay preocupación por entender, y supuestamente eso ya lo habíamos entendido todos, que la pospandemia para este sector va a ser especialmente difícil. En Alemania, por ejemplo, a bares, restaurantes y actividades culturales se le está estableciendo por un periodo prolongado un IVA diferenciado para incentivar primero para que paguen menos por los insumos, y segundo para que, en fin, o sea, no nos basta con 15.000 millones, con eso no vamos a salvar a las instituciones culturales ni al mundo de la cultura. El IFE, del que nos habló el subsecretario de Hacienda, terminó lo que terminó, pues, en 65 lucas, 52 lucas, 45 lucas, y en protestas por hambre, que algunos dicen, mire, fue solo en el Bosque, no, fue en más de 10 comunas de Santiago. Las del Bosque fueron las más evidentes, pero el lunes hubo protestas de más de 10 comunas de la región metropolitana por hambre. Yo creo que es bueno decirlo. Entonces, yo creo que aquí lo que necesitamos, subsecretario, es una política de subsidios directos para salvar instituciones culturales
para ayudarle a financiar. Nosotros presentamos un proyecto de acuerdo, que todas las medidas son iniciativas del Ejecutivo de medidas que se han adoptado en Brasil. Y ahí hay transferencias directas. Le vuelvo a decir, creo que si el gobierno necesita para esto un proyecto de ley que lo autorice extraordinariamente a aplicar menos concursabilidad y más asignación directa, no le queda ninguna duda que así como ayer despachamos una reforma constitucional, si quiera pasar por comisión vamos a poder aprobar una ley de esta naturaleza con la misma velocidad. Pero necesitamos que haya medidas concretas que ayuden a salvar la situación hoy. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. ¿Estamos de acuerdo en los dos oficios que se pidieron? Yo le había preguntado directamente al subsecretario, pero es mejor, como dice Díaz, que quede marcado en la información. Aprobado entonces. Tiene la palabra el diputado Celis. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos, a todas los que están acá. Y también quiero ser muy breve. Primero, hacer un llamado a cuidar un poco el lenguaje. Aquí estamos todos presentes para buscar soluciones y solamente señalar que en el tema de la dieta ya se aprobó. Y creo que no viene aquí el minuto, el momento de hacer alusión a la política contingente, cuando lo que queremos justamente es buscar algún punto de resolver el tema que está quejando a la cultura y no caer en la política contingente, porque de verdad creo que no conduce a nada. Y me acuerdo, por ejemplo, de un titular que de verdad me dolió bastante, y aprovecho a saludar a la distancia al subsecretario de Patrimonio cuando leí en la página web de la Biobío que lo acusaron de absoluta falta a la ética pública. Yo creo que esas cosas de verdad no construyen, sino que destruyen y no ayudan a avanzar, cuando yo tengo la mejor opinión del subsecretario del Patrimonio. Pero avanzando en lo que nos convoca, yo le quería pedir al subsecretario de Cultura, si me puede señalar o enviar un oficio respecto si al interior del Ministerio de las Culturas, no me extiendo a lo otras, al Patrimonio de las Artes, porque no está el subsecretario del Patrimonio, por lo que vi, pero si se le puede enviar por oficio a él también, por cierto que lo incluyo, si al interior del Ministerio de las Culturas hay funcionarios o personal que esté contagiado por el COVID-19, ¿cuál es la ayuda que se le está prestando y cuál es el plan que se tiene estimado para ir en apoyo a aquellos funcionarios, personal, a la familia, en cuanto a aislarlo, apoyarlo, tanto psicológicamente como con canastas familiares, etcétera? Me gustaría saber cuál es todo el cronograma que tienen en cuanto al aporte, ayuda social, psicológica, económica, como para ir acotando un poco la ayuda que a lo menos el Ministerio tiene con sus trabajadores y trabajadoras. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Celis. Como lo hicimos en la vez anterior, yo quisiera darle 2 minutos a cada uno de los que expuso, por si hubiera quedado alguna de su en su presentación algún detalle. A la señora Anabela Roldán tiene la palabra si quiere intervenir en esta ronda de contrapreguntas, después de haber escuchado al subsecretario. Muchas gracias. Realmente agradecer al diputado Díaz que puso como el dedo en la llaga respecto de esto que nos ha dicho incansablemente nuestra ministra y nuestras autoridades, que no les compete, discúlpenme, que no les compete a ellos, porque el presupuesto los mandata a solamente ejecutar las tareas que tienen que ejecutar y todo vía concursabilidad. Y nosotros hemos insistido que entendemos que así sea, a menos que haya una modificación, como señala ahora el diputado Díaz, que esperamos que sea posible y que lo hagan, porque esto no puede ser como es. Es increíble que la concursabilidad que empezamos en los años 90, con la realidad de los años 90, siga hoy día exactamente igual. Las cosas han cambiado afortunadamente en algo. Bueno, pero concretamente quería aprovechar estos minutos para decir algo que no alcancé a exponer. Nosotros,
Hemos insistentemente dicho, y a través de las organizaciones que participamos, por ejemplo, la Unión Nacional de Artistas, ¿por qué estos empezaron siendo 90 minutos, resultaron ser 120 minutos, que se le concedió en la televisión nacional al Ministerio de Educación? ¿Por qué no nos han escuchado y no se ha pedido que para cultura se entreguen otros 120 minutos diarios de programación cultural, pagada, por supuesto? No nos pidan que lo hagamos gratis, pues, señor subsecretario, que nos paguen. Y no queremos los sueldos astronómicos de la televisión. No, señor, queremos los sueldos normales de nuestras profesiones. Bueno, pero insistimos, 120 minutos diarios de programación cultural en la televisión chilena ahora. Eso es una manera concreta de ir en ayuda de nuestra población que está encerrada, que está neurotizada, que está sacrificada por la pandemia, y de dar fuentes de trabajo y hacer llegar nuestro trabajo a nuestra población. Por favor, y educar y crecer y tranquilizarnos y ampliar nuestros horizontes de vida. Por favor. Muchas gracias. Uno de los representantes de la red de festivales, ¿ustedes ven si Andrea Pérez o el don Jorge Moreno tiene 2 minutos para contrapreguntar o exponer lo que haya quedado pendiente? Don Jorge. Respecto de la pregunta de la diputada Marzán, efectivamente nosotros planteamos recién en lo que leímos que sería necesario revisar la Ley de Artes Escénicas y el reglamento, pues esta se hizo o se desarrolló y se aprobó en un contexto de normalidad. Y esta anormalidad o esta crisis ha develado ciertas carencias y que creemos que sería importante como revisarlas. Por ejemplo, no existe un fondo de emergencia, así como lo planteó la ministra en una intervención anterior, que este ministerio es uno de los pocos ministerios que no tiene un fondo de emergencia, y entonces en particular esta ley de arte escénica no contempla un fondo de emergencia precisamente para lo que está sucediendo. Entonces sería bueno como revisar ese argumento y que fuéramos convocados a un diálogo, y tenemos tiempo, y eso tiene que ver con voluntad política. Sin ir más lejos, por ejemplo, el reglamento del Ministerio del Trabajo, ¿no? Respecto a la cesantía, el cobro de la cesantía, ¿cierto? El fondo de cesantía. Se dieron cuenta los diputados que hubo un problema en el reglamento y hubo una voluntad política y se resolvió en una semana. Estoy hablando precisamente de lo que sucedió con Cencosud y el tema del seguro de cesantía. Eso, querida diputada. Muchas gracias. Don Jorge. Tiene la palabra la directora de la Fundación Teatro Mil, señora Carmen Romero, por 2 minutos. Gracias, presidente. Agradezco a los diputados, a las diputadas y especialmente al diputado Díaz, a Marisela, a la diputada Marzán, por mencionar lo que y querer escuchar lo que estábamos proponiendo, que es el cierre de nuestra propuesta. ¿Qué dice esta textual? No sigamos apretando la misma tecla de la concursabilidad, ni empecemos a pelear el peso de lo poco que existe. Salgamos con dignidad de esta situación. Se requieren subvenciones urgentes para las artes y las culturas en esta emergencia. El Estado tiene que asumir que el sector de las artes y las culturas va a necesitar subvenciones, necesita subvenciones directas que garanticen sus operaciones para que sigan funcionando las salas de teatro, las salas de cine, los museos, las galerías de arte, las editoriales, las librerías. Estas subvenciones ya se están aplicando en otros países, en países de la UDE, de las cuales somos parte y que nos decimos tan orgullosos de pertenecer. Lo que estamos pidiendo no es ayuda, estamos pidiendo que así como se subvenciona a las grandes empresas, se subvencione al sector de las artes y de las culturas. Esa es la propuesta. Doña Carmen. Tiene la palabra el señor José Osorio del bloque de Cultura de Unidad
de la Mesa de Unidad Social. Adelante, José. José Osorio, ¿está presente o no? Ah. No, no tienes que operar tú el audio. Sí quiero resaltar uno, volver a insistir en que a través de la Comisión de Cultura se pueda oficiar o desarrollar algún tipo de iniciativa en torno al gobierno regional de Valparaíso, que nos parece que es uno de los gobiernos regionales donde está más crítico el tema del presupuesto, con la situación que detallamos al comienzo de la sesión, respecto de incluso convenios de proyectos firmados que han sido retirados, ya firmados, digamos, lo que nos parece bastante grave la situación. Entonces volver a insistir en que, sobre todo en este contexto de crisis social, económica, que genera, digamos, el momento que estamos viviendo, el apoyo a las iniciativas del mundo de las culturas, el arte y el patrimonio a nivel de las regiones es muy relevante, digamos. Entonces, volver a insistir en que se pueda desarrollar ahí alguna acción. Segundo, que nos parece importante, digamos, poder recalcar de que dentro de nuestras propuestas que fueron hechas hace un mes atrás, y que son de carácter público, entre otras nosotros señalamos el tema de las dietas. Nos parece que es parte del debate público, cómo se distribuyen los recursos en nuestro país, sobre todo pensando que el tema de dietas ahora pasó para que sea definido con un mecanismo, digamos, que está cuoteado políticamente y que no es acorde con la misma propuesta que hicieron un grupo de diputados. Eso para señalar. Y finalmente, como parte del bloque, nosotros somos integrantes del bloque de las culturas, arte y el patrimonio. Yo soy presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. Se salió una declaración que es parte del Frente de las Culturas, con el cual desarrollamos una serie de esfuerzos con la misma comisión durante el verano, y queremos volver a insistir en que se nos dé respuesta a la solicitud que se hizo en un tema complementario, pero que aprovecho esta tribuna para pedir reunión formal a la comisión, se dé respuesta al compromiso que se adquirió por parte de la misma comisión, el subsecretario del Patrimonio, respecto de la ley de patrimonio, que se iba a responder en marzo esa respuesta, y no tenemos respuesta respecto de los 3 puntos que se exigieron para poder avanzar en la discusión democrática de esa ley. Entonces, con eso también quiero de alguna forma responder a un señalamiento que tuvo uno de los diputados respecto de una carta que fue pública y que está en los medios de comunicación y firmada hasta el día de hoy por 443 personalidades y organizaciones del mundo de las culturas, las artes y el patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre el oficio al gobierno regional, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Entonces se oficia en los términos que planteó don José Osorio. Tiene la palabra la señora Nelia Pozo. Por 2 minutos estamos. Solo Valparaíso. Sí. El gobierno de Valparaíso. La señora Nelia Pozo tiene la palabra. Por 2 minutos. Quisiera señalar que 5 minutos más, ¿tiene algún problema? estoy acá. Perfecto. 5 minutos. Sí, adelante, se escucha bien. Lo escuchamos y lo hablamos. Presidente, solamente quería señalar al terminar esta presentación que creo firmemente que en tiempos de crisis se requiere más Estado, un Estado más robusto, más fuerte, y un Estado que asuma la cultura como un bien público en la categoría de derecho y que actúe de manera intersectorial. El Ministerio de Cultura debe trabajar de la mano de Hacienda, Economía y Desarrollo Social, porque tenemos problemáticas urgentes. Se tienen que hacer las modificaciones legales pertinentes y necesarias para definir otras herramientas e instrumentos jurídicos que se hagan cargo, como por ejemplo el que proponía el diputado Marcelo Díaz, que agradezco y valoro profundamente, que tiene que ver con las subvenciones, que son muy necesarias y urgentes hoy en día. Muchas gracias por habernos invitado y habernos escuchado, a pesar de que tuvimos que correr.
y hubiésemos querido un espacio de mayor tiempo para poder exponer con mayor claridad nuestras ideas y nuestras propuestas. Sí, sí, yo lamento también el poco espacio, pero tenemos una cantidad de personas y el tiempo es limitado, y si no terminamos no empezamos a tratar de limitar los tiempos, tampoco vamos a escuchar a nadie. Entonces hay mucho tiempo que se pierde en las exposiciones de quiénes son, y hay muchos que ya conocemos quiénes son. Así que para la próxima vez vamos a tratar de instruir o de ponernos de acuerdo con los invitados a que puedan reducir la parte o nos puedan mandar escritos quiénes son, y evitarnos esa parte que nos quita tiempo en la cuestión medular de esto. Así que muchas gracias. Solamente decir, ¿se escucha? Sí, es que ya estamos en el tiempo, quisiera darle los 5 minutos que prorrogamos, o menos, ya quedan 3 minutos, al subsecretario, a ver si tiene alguna de las respuestas concretas que nos están interesando a todos los que estamos escuchando. Subsecretario, tiene la palabra hasta por ya 2 minutos. Gracias, presidente. Mire, yo me quiero quedar con responderlo del recorte independientemente de enviar la información más concreta, pero los gastos que nosotros hemos focalizado para no afectar a nuestro sector, a los trabajadores de la cultura, la arte y el patrimonio, a las organizaciones, están en el ámbito de operación, 39%, gastos vinculados a viáticos internacionales, arriendo de inmuebles, publicidad, difusión, lo que tiene que ver con gastos administrativos dentro de ciertos programas, pasajes, gastos de jornada, reuniones, arriendo de salones y gastos de inversión que existían como un subtítulo específico que no van a estar. Y para cerrar, quedándome con una idea y tomando un poco el espíritu que señalaba el diputado por su intermedio Celis, nosotros estamos en un espíritu, independientemente de ciertos matices y a veces la institucionalidad no poder llegar a puerto con las necesidades, colaborativo y convergencia. Acá hay, ya sea diputadas y diputados que son artistas que son en el fondo fundamental a la hora de tocar este tema, o que tienen la sensibilidad artística. Yo veo, hace 8 años esta comisión no tenía quórum para sesionar. O sea, hoy día acá se debate y un foro importante de las materias del ámbito del sector que se alojan en este debate, en esta sesión, en esta Cámara, y yo creo que es un aporte de todas y todos quienes son parte de la comisión, y quiero como relevarlo. Y en ese sentido, nosotros, responderle rápido al diputado Celis, que estamos con un solo caso de COVID positivo, que estamos en contacto con la persona, está asistida a través de nuestra instancia del Consejo de Bienestar y comunicación permanente con ella, afortunadamente ya recuperada, no más, no sé en otros casos. Y el tema de la concursalidad, va a cerrar, presidente, que es un tema que yo entiendo que se quiera evitar la concursalidad, pero hasta ahora, bienvenida a las propuestas de legislación comparada de otros países, otros sectores, porque una cosa es no querer hacer concursos, yo no entiendo competir, y eso no implica no valorar a quienes no se seleccionan, pero cuando empezamos a asignar directamente, ¿cómo voy a poder yo garantizarles a quienes no reciben esa asignación directa, que están en igual situación, que puedan también recibirla porque estiman que tienen el mismo derecho? Acá hay instituciones y bienvenidas. Tengo que terminar la sesión. Muchas gracias, subsecretario. Yo sé que ha sido complicado lo de los tiempos. Seguiremos mejorando la comisión. Muy amable, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.